Muy buena, Rafa, ¿qué tal? Hola Alberto, ¿cómo estás? Pues muy bien, otra semanita más aquí sentado delante de los micrófonos y dispuestos a grabar el podcast de esta semana. ¿Tú qué tal? Pues hoy iba a decir jueves de podcast, pero es mentira. Es que Es hoy es viernes, viernes. es viernes de podcast. Eso está bien. ¿Qué tal? ¿Tienes hambre? Yo, como siempre grabamos a la hora del mediodía, me comía un buey, pero eso no sé si vale para todo el mundo, porque como esto es un podcast y lo escucha cada uno a su hora, pero vamos, yo me iría ahora mismo a comer, encantado de la vida. Pero antes, vamos a hacer el podcast, porque hoy es el día de hablar de esto, ¿verdad? Claro que sí, vamos a hablar de problemas y alteraciones en la alimentación y a la hora de comer. Así que espero que sea interesante y guste el tema. A mí me encanta, a mí me tienes enganchado y como siempre aprovecharé para preguntarte cosillas que tengan que ver con mi hijo, porque soy así de egoísta, como estoy aquí, pues pregunto. Aprovecha. Muy bien, pues nada, dentro cabecera. Estás escuchando La Mirada Azul, Diversidad y TEA, un podcast de Rafa Suñer y Alberto León. ¿Y para ti, qué es diversidad funcional? Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha. Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo. Amor, paciencia, constancia y lucha. Entusiasmo y pluralidad. Incertidumbre y superación. Desconocimiento y sorpresa. Pues como te decía, Rafa, vamos a hablar y creo que es un tema bastante interesante que creo que atraviesa y afecta a muchas familias, que son los problemas en la alimentación. Mirando así un poquito de evidencia sobre datos que teníamos para poder traer, me encontré con un estudio que está hecho en 2011, que ya en 2011 se decía que de la población infantil, al menos un 25% de los niños experimentaban en algún momento problemas con la alimentación. Y ese 25% se disparaba hasta un 80% si en los niños había algún tipo de dificultad en el desarrollo. Así que un 80% de niños que tienen algún tipo de alteración en el desarrollo pueden llegar a presentar dificultades en la alimentación y me parece un dato bastante significativo como para poder dedicarle un episodio completo a los problemas de alimentación. Te voy a decir prácticamente lo mismo que cuando hablábamos de los problemas sensoriales. El porcentaje que dan los estudios que siempre nos traes y bueno, supongo que de este nos enviarás el enlace para poder ponerlo, ¿no? Como siempre, Os lo paso, claro. les recordamos a la gente que todos los estudios de los que habla Alberto, y digo Alberto porque yo nunca traigo estudios, yo soy Madrid por casa, menos mal que tenemos a Alberto dando una evidencia, lo vamos a colgar en la página web. Lo que te decía es, lo mismo que te dije la otra vez, que había un porcentaje muy alto, yo sigo diciendo que en el caso del TEA, que es el que más movimiento tenemos nosotros, es un porcentaje que el 80% me parece incluso optimista para la experiencia de lo que nos dice en ese tipo de situaciones. Pues sí, Ya. va a ser un tema muy interesante. Y te voy a hacer la misma pregunta que te hago siempre cuando traes un tema tan interesante. ¿Vienes solo o te has traído amigos? Hombre, me traigo amigos y hoy vengo súper bien acompañado, Rafa. Súper bien acompañado. Os voy a presentar a una persona, una gran profesional y que a mí me hace especial emoción, interés, no lo sé, estoy muy contento de que hoy nos acompañe con nosotros, de que hoy nos acompañe y esté con nosotros a Elena Yagüe. Pues le doy la bienvenida. Hola Elena, ¿qué tal? Hola, me vas a hacer llorar. No te hago llorar. Hola, buenas tardes. Elena Hola, es terapeuta Elena. ocupacional, Muy bien. perdón, que nos pisamos. Buenas tardes. Saludaros y saluda. Oye, nada, que simplemente que un placer conocerte, Elena. No tengo el gusto de conocerte tanto como Alberto, pero como dicen que cuando un buen amigo te presenta a otro buen amigo, eso automáticamente nos conecta. Así que muchísimas gracias y muy bienvenida a tu casa, a La Mirada Azul. Bueno, pues yo encantada de acompañaros en este espacio y bueno, y agradeceros que hayáis contado conmigo.
Hombre, es que cuando yo planteé este tema dije, no puedo pensar en otra persona que no nos acompañe que no sea Elena. Que la friki de la alimentación. Que hemos aprendido mucho de ti, tantos años. Sí. Como te decía, Elena es terapeuta ocupacional, con muchos años de experiencia y con muchos años de formación y experiencia clínica en intervención en problemas de la alimentación. Ella, aparte de la carrera de terapia ocupacional, es especialista en integración sensorial, es especialista con varios másteres de alimentación y nutrición en la infancia y, bueno, y actualmente formadora de programas específicos de formación en intervenciones de problemas de la alimentación. Así que, y aparte de que hemos coincidido en nuestros primeros años de experiencia profesional y por eso esa unión que te tengo así tan especial, pues no nos podías dejar de acompañar hoy. Pues nada, lo dicho, yo encantada y lo que pueda, bueno, transmitir en este mundo tan complejo de la alimentación, pues para eso estoy. Y yo, en mi indiscreción habitual, voy a revelar un pequeño secreto, y es que es la primera, algo que no es secreto y sabéis todos, es que es la primera vez que grabamos viernes en lugar de jueves, porque era importante contar contigo, Elena, y tanto era así que las opciones que había era grabar contigo hoy viernes o grabar el jueves, pero un tema completamente distinto. Este tema, si no estabas tú, no lo podíamos tocar, por lo tanto, sin presión ninguna, Alberto te ha situado en un punto máximo de expectativa por la parte que me toca. Yo ahora mismo estoy como loco. Bueno, hombre, podíamos haberlo tocado, pero yo no quise. Vale, no me presionéis mucho, ¿eh? Nada, sin presión, ya verás que no, que vamos a estar... Vale. Bueno, pues un poco por comenzar, a mí me gustaría introducir el tema de los problemas de la alimentación, tomándole un poco la palabra a lo que decía Elena de la complejidad, ¿no? Y haciendo referencia a lo dificultoso que es el abordar de forma clínica un problema en la alimentación. Venimos como de una época en la que está muy en auge las alteraciones sensoriales, como hablábamos la otra vez en el programa anterior, y parece que todo se queda reducido a que cuando un niño con TEA, una niña con TEA, empieza a tener problemas en la alimentación, esos rechazos a los alimentos, todo tiene que estar basado en que si es una textura, que si es un sabor o que si es un olor. Pero más allá de lo sensorial, la conducta de la alimentación, la conducta alimentaria, viene marcada por un montón de más factores, factores motores, factores sensoriales, factores cognitivos, factores contextuales como la familia y de eso quería darle un poco paso a que Elena nos contara, ¿no? ¿Cómo nos defines tú un poco los problemas de la alimentación sin tener únicamente en cuenta que cuando un niño rechaza un alimento tiene que ser sí o sí por un problema sensorial? Pues a ver, es verdad que bueno, en los últimos años hemos pasado de un extremo a otro en relación a cómo tratar e intervenir los problemas de alimentación en niños con diagnóstico TEA. Antes, y bueno, ahora también en la actualidad, nos enfocábamos siempre en que pues el rechazo a los alimentos se debía pues a una inflexibilidad, a una rigidez mental propia del diagnóstico, y nos quedábamos ahí y toda la intervención se basaba puramente en la conducta. Después hemos pasado al otro extremo y ahora todo es sensorial y mi hijo escupe texturas porque es hiper y todos los niños con TEA son hiper y nos quedamos ahí y es un error porque, como dice Alberto, la alimentación es un proceso muy complejo en todos los niños independientemente del diagnóstico, donde confluyen factores que tenemos que considerar. Claro que el procesamiento sensorial está alterado en los niños con TEA y esto afecta a la alimentación y afecta mucho. Pero aparte de lo sensorial, no nos podemos olvidar que también en los niños con este tipo de diagnóstico hay diferencias a nivel nutricional. Hay evidencia, hay literatura pues, que nos hablan de pues, déficit a nivel nutricional en determinadas vitaminas que también va a afectar a los problemas de alimentación.
en los niños con TEA, ¿vale? Que luego, si queréis entrar un poco más en esto, lo comentamos a nivel nutricional. Pero también no nos podemos olvidar que los niños tienen siempre un aprendizaje, y la alimentación es un aprendizaje, y muchas veces ese aprendizaje se produce de una manera inadecuada por una asociación negativa, por algo que ha ocurrido cuando está en pleno desarrollo de alimentación, que hace que sea selectivo con los alimentos, y no tiene tanto que ver con lo sensorial, sino con el aprendizaje. También, que si queréis luego también lo comentamos porque no me quiero extender yo mucho, todo lo que es el manejo parenteral en el desarrollo de la alimentación también tiene una influencia en cómo va a evolucionar esa alimentación en nuestros niños. Entonces, la visión que tiene que tener un terapeuta o cualquier profesional encargado de la alimentación de un niño con problemas tiene que ser holístico. No nos podemos quedar solo en lo sensorial. Es que es un poco el kit de la cuestión, ¿no? El abordar el tema desde un punto de vista holístico, como tú decías, y tener en cuenta todos estos factores que están influyendo en la tarea de la alimentación, que como nosotros sabemos, porque nos dedicamos a la terapia ocupacional, sabemos que es una actividad de la vida diaria y que no únicamente sirve para llenar el cuerpo de nutrientes y poder sobrevivir, que también hay un montón de componentes sociales y de desarrollo personal que están implicados en el desarrollo de esta actividad diaria. Sí, además, como padre en este caso, que yo voy a poder aportar más bien poquito hoy, estoy escuchando y me estoy quedando con la boca abierta con todo lo que decís. Quiero que sepáis, para empezar, que estoy hoy más de oyente que otra cosa y me está encantando lo que estáis contando. Ha habido me surgió una duda de lo que has contado y de lo que vas a profundizar seguro, porque a lo mejor me estoy adelantando y luego me dices, pues espérate un momentito que ahora lo cuento. Pero cuando dices que hay un factor parenteral, está dando la sensación de que tenemos los papás algo de culpa. ¿Puede ir por ahí en ese sentido? A ver, yo la literatura lo sitúa así, es decir, la evidencia científica, y hay bastantes artículos donde demuestran, a ver, no es que tengamos la culpa los padres, sino que el estrés parenteral que surge en un momento como mi hijo no come, provoca o puede agravar a la larga el problema de alimentación. ¿Por qué? Porque el manejo que se hace en esta situación que provoca tanta ansiedad, porque es algo ya de supervivencia, de salud, no es que mi hijo escriba mal o bien, hable o no hable, sino mi hijo no come, y eso puede conllevar un problema de salud grave. Entonces, son momentos a nivel emocional, a nivel, a nivel de la ansiedad, que hace a lo mejor, manejar las situaciones de manera pues que a la larga provoca que un problema se agrave, porque hay bastante evidencia que demuestra que las situaciones de alimentación en niños con problemas de alimentación aumentan el estrés tanto de los papás como del niño, ¿vale? Son momentos que se convierten en momentos caóticos del día, son momentos muy poco placenteros, y eso provoca incluso cambios a nivel, por ejemplo, de un aumento de la adrenalina en los niños que provoca una inapetencia. O sea, que es, por eso os digo que es tan complejo la alimentación, y no es que los papás tengamos la culpa, sino que ese estrés que me provoca a mí que mi hijo no coma está impactando en esa evolución del problema, y lo dice la evidencia científica, no es que yo diga no, además estoy completamente de acuerdo contigo, porque nosotros en diferentes épocas que hemos pasado, nosotros hemos pasado por todas las fases posibles y habidas y por haber, y las que nos quedan, por el tema de la alimentación, las texturas, las temperaturas y todas estas cosas. Sí que es verdad que es una de las situaciones que más estrés ha producido dentro de nuestro entorno familiar, y es cierto que estoy absolutamente convencido que tiene que influir, pero que es la primera vez que escucho que ese estrés parental forme parte, y a mí me parece definitivo. O sea, estoy completamente y absolutamente de acuerdo. O sea, no lo decía en plan me sabe mal que me vas a echar la culpa, sino saber asumir que nosotros también tenemos esa responsabilidad de intentar, en algunos casos, no generar, no ser una mayor fuente de estrés en estas situaciones que ya de por sí son complicadas.
Claro, y yo más que o sea, a los papás les tiene que servir, pero sobre todo a los terapeutas que trabajan con niños con problemas de alimentación, porque para mí el primer objetivo cuando yo tengo a un niño con estas dificultades no es que coma, es primero, bueno, garantizar la parte nutricional, por supuesto, y segundo, cambiar la relación que tienen tanto los papás como el niño con el momento de comer. Y luego viene todo lo demás, porque como dices, es una situación que en la mayoría de las familias supone un momento muy conflictivo y un momento emocional muy potente. Claro, y tomando un poco la palabra de Elena, es muy importante también para los profesionales que nos estén escuchando y también, evidentemente, para familias que lleven a los niños a algún tipo de intervención profesional, que desde terapia ocupacional vamos a hacer siempre una intervención. El primer paso de la intervención es, como bien decía Elena, el contexto, ¿no? Como yo decía al principio, la alimentación únicamente no es una función nutricional en la que queremos que el niño coma, da igual cómo, solamente por tener unos valores nutricionales para poder mantener al niño con vida. Una vez que tenemos al niño con vida, queremos que la alimentación sea una actividad de la vida diaria más en la que el niño participe de forma activa, y lo primero que hay que hacer es intervenir sobre el contexto. ¿Quién come con el niño? ¿Cuándo se come con el niño? ¿Quién le da de comer al niño? ¿Cómo se comporta el niño con una persona o con otra persona de referencia? Y ese primer paso es súper importante porque, como decía Elena también, tiene un impacto sobre desarrollo y niveles de neurotransmisores que ya se están evidenciando que impactan directamente en la inapetencia, ¿no? Como es el caso de la adrenalina. Yo tengo un contexto puramente de estrés en el que estoy muy nervioso porque sé que mi hijo no come y sé que le planta un plato de comida por delante y no va a comer, me pongo más nervioso, intento que el niño coma, el niño no quiere que yo le dé de comer, se produce una luz, esa situación aumenta mucho los niveles de adrenalina, disminuimos la apetencia del niño y sin apetito ya sé que no comemos. Por lo tanto, el aprendizaje es para todos. El aprendizaje es para el niño y el aprendizaje también es para quien interactúa con él en ese momento, ¿verdad? Claro. Yo siempre digo que la intervención, el 70% es la familia y el 30% es el niño. Pues sí, está muy bien ese porcentaje, la verdad. A ver, es un porcentaje inventado. Ya, pero bueno. Es un poco de, para mí, la familia, que es la que va a comer con el niño, la que comparte ese momento con el niño, pues como decía un poco Rafa, tiene que tener otro aprendizaje en relación a ese momento. Entonces, cuando intervenimos con un niño con problemas de alimentación, o sea, en la intervención forma parte la familia casi igual o más que el propio niño. Sí, nosotros ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero para nosotros como familia, uno de los terapeutas que más nos ha afectado en positivo como miembro de nuestro equipo ha sido Pere, que era uno de los miembros de la familia Conectea, que hacía trabajo en casa, ¿no? En entorno natural. Y una de las primeras cosas que nos enseñó fue eso. Son las reacciones nuestras ante las situaciones las que marcan si esto va a durar mucho, poco, regular o nada a la hora de poder afrontar un problema. O sea que sí, estoy completamente de acuerdo contigo en ese porcentaje inventado, te lo compro. Vale. Y mira, tratando este tema del estrés parental y de cómo los padres reaccionan en el momento de la alimentación con el niño y demás, que era un tema que lo tenemos así como apuntado para el final, pero bueno, lo hemos traído al principio y ya está, lo hemos tratado y perfecto. Yo quiero como sacar a relucir, ¿no? Y tener una relevancia del tipo de intervención, porque ya con esto que estamos hablando nos estamos alejando un poco de esa intervención en los problemas de la alimentación que se nos vienen a la cabeza así de forma tradicional, de si el niño tiene un problema de rechazo a algún tipo de alimento, la forma de trabajar es sentando al niño en una trona dentro del gabinete X de terapia y presentándole el alimento y haciendo una aproximación del alimento cada vez más distanciada en el tiempo, o sea, menos distanciada en el tiempo, hasta que el alimento toque la boca. O sea, es como ese tipo de intervención ya nos están diciendo tanto la evidencia como la propia trayectoria de la intervención que no valen para mucho y que es mucho más efectivo
el empezar trabajando con las relaciones que se crean interpersonales a la hora de comer. Es mucho más efectivo empezar por ahí que sentar a un niño en una trona en un gabinete con 4 paredes blancas y presentarle un alimento que está totalmente fuera de contexto. Uh-huh. Yo de acuerdo, sí, totalmente. Vale, me alegro. Y más allá de que os he cortado el rollo que teníais organizado y hemos empezado por el final del parenteral, me gustaría que recuperarais un poco la parte inicial, todo el tema sensorial, que sí que está muy de moda, pero es una parte muy interesante y que nos atrae mucho a las familias. Este es uno de los temas que nada más plantearlo más rápido ha generado respuesta en nuestro muro y en nuestros oyentes. O sea que sí nos gustaría también que, quizá por culpa mía, que me he entrado con la parte de los padres, que escucho parenteral y entro muy rápido, pues que empezaréis por el principio, quizá que os he cortado un poco. Nada, no te preocupes, Rafa. Si esto tú sabes que los temas están así como medio estructurados, pero luego somos súper flexibles. Nosotros no somos rígidos, más o menos. No. Pues eso, relacionado, si retomamos un poco los problemas sensoriales, pues como hablamos en el episodio específico que hablamos de problemas sensoriales, con el alimento en sí tiene unas características sensoriales que el niño puede tolerar o percibir de una u otra forma. Y esto va a tener un peso importante en cómo el niño maneja el alimento dentro de la boca. Podemos tener niños con un perfil de hiperrespuesta a la llegada de información sensorial, sobre todo de tacto, olfato y gusto, que son los principales sistemas sensoriales que van a entrar en juego cuando un alimento toca la boca, pero también nos podemos encontrar a niños que tengan un perfil de hiporrespuesta y cuando estos alimentos toquen la boca, el niño tenga problemas a nivel de manejo del alimento a nivel motor y no sepa muy bien cómo mover la lengua con el alimento, no sepa muy bien cómo hacer el empuje del alimento hacia atrás para poder hacer la deglución. Y tenemos un montón de características diferentes que pueden estar siendo debidas a un problema sensorial, tanto de perfil de hiperrespuesta como de perfil de hiporrespuesta. Pero Elena, tú nos puedes contar un poco más. Y también decir que, aunque el tema llama mucho la atención, no únicamente todos los problemas de rechazo alimentario o todos los problemas motores durante la alimentación van a tener una causa o un origen sensorial. A ver, yo siempre digo que no, en la alimentación, o sea, todo influye y cuando hay un problema de alimentación todo está afectado. Lo que hay que valorar es qué tiene más peso, ¿vale? Entonces, a nivel sensorial es verdad un poco pues lo que ha contado Alberto, que hay muchas disfunciones que van a impactar en que un niño, bueno, pues sea más, tenga más aversión a las texturas, a los olores, pero bueno, es verdad que la práctica clínica, y otra vez vuelvo un poco a la evidencia científica, determina un poco que esa idea que tenemos todos a nivel sensorial de niño que escupe, y hablamos siempre de esa hiperrespuesta, la evidencia nos dice todo lo contrario, tanto a nivel clínico como a la evidencia científica. La mayoría de los niños a nivel sensorial, los patrones que nos encontramos es todo lo contrario, una baja respuesta a esa información sensorial que, como ha dicho Alberto, lo que provoca es que yo no sepa qué tengo dentro de la boca, yo no sepa mover esa lengua para hacer el bolo alimenticio. Y es muy habitual en los niños con TEA que, aunque coman más o menos bien o coman alimentos que les mantengan nutridos, si nosotros le vemos masticar, vamos a ver que esa masticación no es efectiva. Es muy habitual que los niños mastiquen 2 o 3 veces el alimento y lo ingieran sin hacer el bolo completo. Esto es importante en alimentación porque, aunque esa parte nutricional esté garantizada y bueno, tengamos otros objetivos de intervención, lo tenemos que tener en cuenta los terapeutas y deberíamos de ver comer a todos nuestros niños, aunque no tengan problemas de alimentación, porque el comer así, por un problema sensorial, por no saber planificar ese movimiento para hacer el bolo, va a tener un impacto a nivel digestivo. Y en los niños con TEA la incidencia de problemas gastrointestinales también es elevado. Si yo mastico 2 veces el alimento,
yo no voy a hacer bien la digestión, que empieza ya en la boca y me va a provocar gases, me va a provocar malestar, me va a provocar pesadez, y eso a la par también puede afectar a la conducta, de que los niños estén más irritados, más movidos, más irascibles. Entonces, lo sensorial no solo siempre es la hiper, ¿vale? Lo que nosotros vemos más en clínicas, pues eso, esa baja respuesta que va a impactar en las destrezas motoras, de cómo yo como, ¿vale? Y por eso, como no sé masticar, no sé, puedo escupir el alimento o puedo masticarlo 2 veces y me lo trago sin más, con la consecuencia que tiene a nivel digestivo. Entonces, está claro que la parte sensorial casi siempre está y es muy importante. Y se interactúan, yo desde fuera he observado con Rafael que interactúan varios sentidos, porque a él las cosas que no le gusta, no puede tocar, no suele comérselas. Y sin embargo hay cosas que está dispuesto a probar, por ejemplo, todo aquello que esté rebozado, que sea crujiente, ¿no? Que tenga esa textura crunchy que a él le hace gracia, está dispuesto a probarlo, da igual que sea carne, pescado, que verdura. Si está rebozadito, si tiene esa textura, a él le hace gracia, le hace ilusión probarlo. Sin embargo, hay otras cosas que simplemente ya cuando las va a tocar le generan un rechazo y a partir de ahí es muy complicado acercárselo a la boca. Sí, y pues habéis también, y ya hablando del TEA como un diagnóstico concreto, tenemos que tener muy en cuenta que como característica nuclear del diagnóstico del trastorno del espectro del autismo está la aparición de las conductas restrictivas, ¿no? Restrictivas. Y estas conductas restrictivas no únicamente forman parte del TEA porque sí, porque también pueden tener un componente sensorial, que es esto que tú nos estabas contando, Rafa, pero muchas veces estamos intentando siempre identificar qué causa sensorial está produciendo la conducta restringida en el niño. Y cuando estamos hablando de autismo, creo que es un error pensar únicamente en esa línea de pensamiento. Es como, no siempre lo sensorial está afectando a la aparición de una conducta restrictiva, pero también está bien tenerlo en cuenta porque algunas veces sí que puede ser. A lo mejor Rafael, en el caso de este que estamos hablando, elige la textura crunchy porque le gusta la textura crunchy, ok, pero a lo mejor lo está eligiendo por cualquier otro motivo que no tenga por qué ser sensorial. Así que, perfecto, pero no siempre llevemos el ojo a lo sensorial. Lo digo así como para que la gente que nos esté escuchando, que no todo 100% es sensorial. Va a tener un peso importante, pero también los niños con TEA van a desarrollar conductas restringidas que son propias del diagnóstico. Claro, la hiperselectividad está ahí y lo que decía al principio, no nos vamos a los extremos, o sea, ni todo las conductas de rechazo es por esos rituales, por esos pensamientos tan restringidos, como dice Alberto, ni todo es sensorial, sino yo creo que confluye todo y lo que hay que valorar es en cada niño qué es lo que más pesa en esas dificultades de alimentación, ¿vale? Porque son niños que, bueno, que son muy hiperselectivos, que tienen muchos episodios de food jack y eso no es sensorial, ¿vale? Y está muy relacionado con el diagnóstico. Food jack, perdón, food jack seguro que sabéis todos lo que es menos yo, pero si me lo contáis me encantaría. Te lo vamos a contar porque es que iba a dar paso exactamente a eso. Por eso vale, perdona, ¿no? Como ha dicho food jack, digo, Dios mío, me estoy perdiendo algo. Digo, ya me conocéis, yo no me pierdo nada, voy corriendo, digo, pregunto. Vale, hablando un poco de las conductas restrictivas que aparecen en el autismo, es muy típico que aparezcan unos perfiles de comportamiento a la hora de hacer la conducta alimentaria que están así como muy marcados y ya están reconocidos en la literatura. Uno es el fenómeno del food jack, que ahora nos explica Elena a qué nos estamos refiriendo, y otro perfil de niños de comportamiento típico en el autismo es el niño que se llama picky eater. Cuéntanos un poco, Elena, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de food jack y nos referimos cuando hablamos de picky eater, que son conductas muy típicas de niño con TEA y problemas en la alimentación? Vale, cuando nos referimos a este término, ¿vale? Estamos hablando de algo que es común en una etapa evolutiva, en el desarrollo a los 2 años, ¿vale? Que es, bueno, yo como 5 o 6 alimentos, que son mis alimentos habituales, que me encantan,
que es lo que siempre como, y llega el lunes de la semana que viene y la ternera que me maravillaba y me encanta y me apasiona, ¡boom!, lo saco de mi dieta, ¿vale? Si estamos hablando a nivel de desarrollo, que es algo habitual, lo normal es que, bueno, pues a las 2 o 3 semanas ese alimento vuelva a ser introducido de manera espontánea por el niño, ¿vale? ¿Qué pasa en los niños con TEA? Bueno, pues que es muy habitual este tipo de episodio, también por una causa que ahora os explicaré. El problema es que no pasa como en el desarrollo, que saco el alimento y lo vuelvo a meter. Lo normal es que pasen las semanas y ese alimento no vuelva a ser introducido en la dieta. Y el problema en los niños con TEA es que son niños con una dieta muy selectiva, que comen menos de 15 alimentos en muchas ocasiones, lo que conlleva un problema importante a nivel, o posible problema a nivel de salud, y el problema es que saco pero no meto nada novedoso, ¿vale? Entonces es algo que aparece habitualmente y tiene un porqué. Estos niños que son tan selectivos pues tienen preferencia por esos 5 alimentos, por las causas que sean sensoriales, de rigidez, por lo que sea. Eso a la larga se convierte en que ese alimento con preferencia, porque no puedo optar a mucha variedad, lo consumo tan habitualmente, casi todos los días, porque solo como 7 cosas, aparece como el síndrome del quemado, del alimento quemado. Pues es que ya estoy quemado de este alimento que forma parte de mi dieta cada día y lo saco y no lo vuelvo a introducir, ¿vale? Y es eso, es algo que ocurre muchas veces en nuestros niños con este tipo de diagnóstico. Y luego los comedores quisquillosos, el picky eater, que habla Alberto, también, que es una etapa propia del desarrollo de los niños a los 2 años, pero que es muy habitual en los niños con TEA. Es como 15 cosas, ¿vale? Y soy como muy selectivo, o sea, me cuesta mucho introducir cosas nuevas, soy como el comedor quisquilloso, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, este comedor quisquilloso, la literatura nos dice que bueno, los alimentos que consume más o menos garantizan pues eso, que a nivel nutricional los valores sean adecuados y no estemos hablando de que puede impactar en un problema de salud, ¿vale? Son los quisquillosos los que son muy selectivos pero están nutridos. Serían un poco los dos conceptos que se dan bastante en este tipo de niños. De hecho, si te fijas en las preguntas que nos hacen la gente en la página de Facebook, van un poco orientadas a eso, a esa hiperselectividad, que es uno de los términos que también me ha gustado hoy aprender, y cómo esa selección, pues vemos en el primero de los casos, nos cuenta Beni que solamente come, pero nada, o sea, que come de todo, pero nada sólido. Todo tiene que pasar primero por triturado. ¿Vale? Emi Araujo nos dice que solo consigue que coma sopa con pollo, pero no hay nada más que sopa con pollo. Una nos habla de que su hijo solo come milanesa de pollo. Y es un poco la mayoría de preguntas. No logro que coma alimentos sólidos. ¿Cómo introducir texturas nuevas? Es un poco esa idea, ¿no? De que solo hay dos preguntas que se repiten dentro de todos, aunque le dan cada uno su formato, es los que no han conseguido alcanzar el sólido, y luego los que, una vez alcanzado el sólido, se han quedado en muy, muy, muy poquitos alimentos muy concretos, en algunos casos incluso el tema de un solo alimento. Bueno, no sé si, Alberto, quieres contestar tú o contesto yo. No, contesta, sí, es un poco la dinámica general. Vale, bueno, es verdad que dentro del diagnóstico nos vamos a encontrar con 2 tipos de niños cuando vienen a nuestros centros. Los niños que están en triturado y no han conseguido pasar a textura sólida, ¿vale? Y los niños que son muy selectivos y comen sólido, pero comen 5 o 6 cosas. ¿Por qué? A ver, la base sensorial va a estar en ambos casos seguro, ¿vale? Era un poco lo que os decía, no podemos separar, y lo sensorial va a estar seguro, pero hay que ver mucho más, ¿vale? Normalmente los niños que están en puré, ¿vale? Es un poco lo que hemos hablado, o sea, yo no sé masticar, yo no he sido capaz de elaborar esos patrones motores que conlleve que aparezca la masticación por desarrollo y me quedo en el puré.
¿vale? Pueden ser también niños que hayan tenido experiencias negativas a la hora de introducir el sólido de bebé en el desarrollo, que haya habido algún atragantamiento, que haya habido algún rechazo. La manera, a lo mejor, cuando hablamos del estrés parenteral, también vamos a hablar de cómo se da de comer en las escuelas infantiles. Y no hablo de forzar como tal, pero muchas veces, claro, nuestro objetivo es que el niño coma. ¿Y cómo intentamos que el niño come cuando sabemos que no ha comido en todo el día? Pues bueno, a lo mejor utilizamos estrategias que para el niño son aversivas, y no hablo de forzar como tal, ¿vale? Y eso va provocando además asociaciones negativas, y yo donde estoy a gusto es en mi puré, ¿vale? Porque no tengo ni las destrezas motoras para enfrentarme al sólido, y además a lo mejor he tenido alguna experiencia negativa en el desarrollo de la alimentación, ¿vale? Y luego tenemos a estos niños que comen 4 o 5 cosas, que era un poco lo que decía Alberto. Lo sensorial está posiblemente, y habría que verles cómo mastican. ¿Y por qué prefieren esa textura empanada? Seguramente hay una base sensorial, pero también el que sean tan selectivos tiene ese componente propio del diagnóstico de rigidez, de inflexibilidad, de solo como yogures de una marca, de solo como el filete empanado de mamá, pero no como el filete empanado de la abuela. Por lo tanto, no puedo comer en algún sitio que no sea dentro de mi casa y con la comida de mi madre. Y ese componente sí que es más cognitivo, más de inflexibilidad mental, ¿vale? Pero en ambos casos, que son los que nos vamos a encontrar, hay que valorar y hay que tratar desde lo sensorial y desde esa inflexibilidad y esa rigidez para que los niños acaben comiendo. Claro, y recordar también que es muy típica la conducta de rechazar un alimento en el perfil de niño que a nivel sensorial presenta una hiporrespuesta, que muchas veces estamos como muy acostumbrados a ver que un niño saca un alimento de la boca o lo niega con la cabeza o ni siquiera abre la boca para introducirlo, y creemos que es porque el niño tiene un perfil de hiperrespuesta y rechaza el alimento, pero que muchas veces el problema motor que le aparece al niño cuando se enfrenta a ese tipo de alimentos le lleva a rechazar que ese alimento entre en la boca, y que muchas veces el rechazo al alimento no tiene por qué estar siempre vinculado a una hiperrespuesta sensorial. Es más, yo diría que la mayoría de los casos es hipo en nuestros niños. Sí, por supuesto. Fantástico. Y luego también resaltaría ese aprendizaje, como habéis dicho vosotros, ¿no? En la experiencia particular nuestra, cuando estábamos trabajando este tema, intentamos aprovechar uno de los contras más grandes que tiene la medicación de la mayoría de niños TEA, o por lo menos en el caso de Rafael así lo era, y es el efecto de que le daba mucha hambre, ¿no? Sí. La risperidona da mucha hambre. Entonces, aprovechar esa circunstancia de que hay hambre para ser capaces de ofrecer alternativas en plan, si quieres comer, esto es lo que hay, ¿no? Es un poco lo que nosotros trabajábamos con él para que, evidentemente, nunca comió cosas que le fueran muy alejadas de su zona de confort, pero sí podíamos abrir un poquito esa zona de confort a través de eso, de esa necesidad y ese hambre, nos ayudaba a empujar en la dirección correcta, ¿no? La corrección más grande que nos hacía Pere, nuestro terapeuta en ese caso, es con su madre, decirle a la madre, inhibe el instinto que te hace pensar que si no come ahora mismo se morirá de hambre, y ese instinto que te obliga a darle lo que sabes que le gusta. Entonces es un poco esa pelea la que teníamos en ese momento también, aceptando lo que estabais diciendo vosotros, todo el apartado, incluyendo la nuestra. Sí, de que si mi hijo no come ahora, le tengo que intentar dar de comer. Y claro, es que también depende de cada niño, porque es verdad que no todos nuestros niños van a estar en riesgo nutricional, y bueno, ahí tenemos más margen pues para todo esto del aprendizaje, de bueno, no pasa nada, si no come, no voy a intentar forzar la situación para que poco a poco, con el apoyo de los profesionales, pero también es verdad que tenemos niños que comen muy poquitos alimentos, y sí que hay que tener un poco en cuenta esa parte más de salud y nutricional. Y en relación a la medicación que tú comentas, es verdad que a muchos niños facilita ese apetito el que pueda probar alimentos a lo mejor nuevos, pero también esa medicación en otros niños hace tener una ingesta muy compulsiva y a veces no controlable
de todo el tema de los alimentos. Y también es otro problema que nos encontramos con estos niños. El tema de la medicación. Sí. Claro. Sí, que por un lado nos ofrece un beneficio, pero por el otro lado nos ofrece un problema elevado. Sí que es verdad que la ansiedad de comer hace que muchas veces nuestro trabajo sea pararlo con las manos, no con los cubiertos, porque es una velocidad, o sea, una ansiedad grande que le implica, pues eso, esa gana de comer que no favorece el masticado. Exacto. Muchas veces sí nos hemos dado cuenta nosotros con Rafael de decir, es que no puedes estar sentándote bien porque no lo estás masticando. Pues sí, tenemos esos diferentes perfiles de niños, ¿no? No únicamente preocupan mayoritariamente los niños que no comen porque no se llevan ningún tipo de alimento a la boca, sino que también en el otro lado encontramos a niños que comen y comen demasiado, con una conducta muy impulsiva por la comida, con mucha ansiedad por la comida, y esos niños también tienen que ser objeto de valoración y de intervención, ¿no? Porque también son conductas que hay que tener muy en cuenta. Y por conducir un poco el discurso, ya para ir pensando en ir acabando, porque si no, se nos va de tiempo, como siempre. Y hay que comer. Y hay que comer. Básico, nosotros siempre nos pasamos de tiempo, o sea que hay que asumirlo, hay que vivir con esto. Ya, pues ya voy intentando ir aprendiendo semana a semana, que no se nos vaya mucho de las manos. Pero quería preguntaros un poco por los aspectos más a nivel nutricional. Y os quiero preguntar a los dos. A ti, Elena, así de una forma más específica y profesional, y sé que tú tienes un montón de formación específica sobre nutrición pediátrica, ¿cómo está el tema de intervención a nivel nutricional? Si se le informa, y luego también a Rafa le quería preguntar si se os informa, ¿no? Porque tenemos mucha evidencia que nos dice la comorbilidad que hay de TEA con obesidad, la comorbilidad o lo que decía Elena antes de la asociación tan grande que hay ya demostrada sobre problemas gastrointestinales y TEA. Y muchas veces los pediatras o los profesionales que estén en atención primaria recomiendan vigílale la alimentación al niño que no engorde, o a este niño hay que controlarle, pero no llevan un seguimiento profesionalizado a nivel nutricional. No sé qué experiencia tenéis vosotros, Rafa, no sé si tú tienes experiencia de que... Voy a contestar yo primero porque lo mío es muy sencillo de contestar y dejo la pregunta más complicada a la experta. A nosotros nos dicen que cuidado, que la medicación hace que el niño coma más, vigila el peso y solo falta acabar la frase diciendo y buena suerte. ¿Sabes lo que voy? A partir de aquí nosotros avanzamos. Es verdad que como con 8 años de experiencia no estamos igual de peces que al principio, pero sí que nos damos cuenta de un factor muy importante y eso no nos lo ha contado nadie y lo hemos ido dándonos cuenta con el tiempo, y es que si nos relajamos en Semana Santa, si nos relajamos una semana en verano, si nos relajamos en vacaciones, todo el camino andado se desanda en una velocidad pasmosa. O sea, para volver a coger malos hábitos, Rafael solo necesita que te despistes un día. Ya. Entonces, es un trabajo continuo que no se puede uno relajar, porque si no estamos fastidiados. Pero al final, Rafa, tiráis un poco de saber popular, ¿no? Es decir, ¿qué alimentos creéis que engordan? ¿Qué alimentos creéis no engordan? De experiencia, de ensayo y error, de ver qué funciona y qué no funciona, pero en ningún momento hemos tenido supervisión, ayuda o acompañamiento en ese sentido. Lo que sabemos es lo que trae uno aprendido de casa. Pero lo máximo que te dicen es cuidado con esta medicación, que el niño vais a notar que tiene más hambre, ¿eh? que no coja peso. Ya. Y nos vemos dentro de 6 meses. Y a los 6 meses cuando llegas y el niño ha cogido peso te dicen ya te dije que teníais que ir con cuidado, ¿eh? Este niño está más gordito, ¿eh? Venga, a ver si hacemos algo para que el niño no engorde, ¿eh? Venga, hasta dentro de 6 meses. Y esas son las conversaciones, pero no por nada, sino porque no tenemos esas indicaciones. Y es verdad que Tefi se ha convertido en una macroexperta. De hecho, el primer Calma en el Caos del primer programa fue sobre ese tema, porque en nuestra casa es el leitmotiv en muchos casos de cómo se hacen y cómo se gestionan las cosas. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en que no hay un seguimiento por parte de los profesionales en ese sentido. Al menos voy a dar un paso atrás. Nosotros no hemos visto ese seguimiento continuo por parte de los profesionales. También puede ser porque hemos sido capaces de reaccionar. No sé si hay otras experiencias. Yo os te cuento la nuestra.
No, porque por eso lo preguntaba, porque me encuentro muy frecuentemente con este tipo de indicaciones de cuidado con la medicación que aumenta el apetito y esto puede aumentar el peso, contrólale el peso al niño porque está un poco fuera de la curva para su edad y para su talla. Y lo que hacen las familias muchas veces es decirme, es que llevo 2 semanas de dieta y el niño pesa absolutamente igual o exactamente lo mismo que hace 2 semanas. Y esa familia está pues tirando un poco de lo que puede y a lo mejor es que justo los alimentos que le están dando al niño no son los más adecuados. Y esos alimentos que la familia cree que son típicos de dieta, no le están haciendo bien al niño y son los que le están haciendo ganar peso. O sea, y veo un poco como que ahí hay un vacío a nivel nutricional, ¿no? ¿Tú qué ves, Elena? Bueno, yo aquí voy a sacar el poli malo y soy súper crítica, o sea, no critico a los profesionales nunca, soy muy respetuosa con todas las profesiones, pero a mí este tema me toca mucho y soy muy crítica con los especialistas médicos a nivel de atención primaria, en este caso pediatras. ¿Por qué? Porque no se preocupan de la parte nutricional de los niños con problemas de alimentación. Y hablo de TEA y hablo de niños normotípicos, con el ya comerán, no te preocupes. Sí, yo estoy de acuerdo, no solo es TEA, es en claro, general. Claro, es a nivel general, pero ya con estos niños, que también es lo que os decía al principio, hay evidencia de que hay diferencias nutricionales en estos niños, y ya no solamente esto, que es a lo mejor más específico, sino si yo tengo un niño y soy pediatra y a mí la mamá me cuenta que está preocupada porque es que come 7 alimentos, ¿vale? Vale, yo le peso, yo le mido y está dentro de las medidas antropométricas por edad. Eso no significa que este niño esté nutrido. Si nosotros empleamos las lógicas que son matemáticas, un niño por edad requiere un requerimiento energético por edad, por cada edad distinto, un porcentaje de macronutrientes distinto de grasas, de proteínas, de hidratos, y nos encontramos con niños con diagnóstico TEA, que es muy común que solo coma proteína empanada, solo come empanado, solo come pollo empanado, ternera empanada, vale. ¿Dónde están los micronutrientes? ¿Dónde están las vitaminas, los minerales? ¿Dónde están los hidratos de carbono? ¿Cómo son las grasas? O sea, este niño a nivel nutricional no reúne los requerimientos nutricionales por edad, aunque esté dentro de las medidas. Y es algo que a mí me sorprende porque nosotros trabajamos con niños y para nosotros es importante saber a la hora de decidir con qué alimento voy a empezar con este niño. No es lo mismo un niño que me venga en puré, que bueno, para mí como terapeuta es, bueno, tranquilidad, tenemos tiempo, vamos, que un niño que solamente coma 4 cosas, porque esas 4 cosas seguramente sea de un grupo de alimentos y a nivel nutricional no está llegando a los requerimientos, y eso es importante en el desarrollo. Y a mí, no sé, es que me alucina que un pediatra no tenga ese seguimiento o no hagan indicaciones de qué tipo de alimentos le damos a este niño que no come más hipercalóricos para que por lo menos en una de las tomas que estamos seguros que va a hacer cubra esos requerimientos, ¿vale? Aunque sea selectivo, no sé, o sea, es como esa parte que es pues eso, del profesional médico, no está por ningún lado, o sea, por lo menos aquí en Madrid, o sí, pocos pediatras. En la atención temprana muy complicado. Sí es cierto que, por ejemplo, nuestra neuróloga sí nos habló en algún momento de decir, oye, si necesitáis ayuda, hay un departamento de nutrición y de tal en el hospital, podemos atender y no nos hizo falta, pero sí que hay que reconocer, lo digo por darle a cada uno lo suyo, hay que reconocer que nuestra neuróloga sí nos ofreció, nos abrió una puerta que al final no necesitamos cruzar, pero sí que nos abrió una puerta en ese sentido. Claro, a nivel de especialistas es distinto, pero a nivel del primer paso, el primer screening, que es el pediatra, de ahí pues no hablamos. Correcto. Y antes de que cerremos la puerta, porque ya sí que nos estamos yendo un poquito de mano, me gustaría abusar un poquito más de tu tiempo. Te prometo que es poquito, porque nunca mejor dicho tendrás que ir a comer. Nosotros grabamos ya a mediodía. Sí me gustaría saber si nos podrías dar un par de tips o 3 estrategias para, sobre todo, los 2 casos fundamentales que nos han preguntado nuestros oyentes. El primero, el no paso al sólido. Y el segundo, esa hiperselectividad que en algunos de los casos es de un único alimento, 2 únicos alimentos. Vale, a ver, en la mayoría de los niños que están en ese punto, a ver, mi recomendación
lo primero es una evaluación desde un profesional para apoyar pues la evolución de la alimentación. Pero bueno, como tips así generales, en niños que solo comen pues un tipo de alimento con unas características concretas, bueno, pues intentar variar poco a poco ese alimento, o sea, una característica de ese alimento. Un ejemplo, si mi hijo solo es tan rígido y tan hiperselectivo que solo come yogures de una marca, ¿vale? Vamos a intentar variar solamente una característica de ese yogur de marca, ¿vale? Que puede ser el sabor, puede ser el color. Si mi hijo solo come nugget de pollo, vamos a variar una característica del mismo alimento. Por ejemplo, pues en lugar de nugget de pollo, rabas de pollo empanado, que sería un poco variar mínimamente una característica para ir rompiendo la rigidez. No ponerle un alimento totalmente novedoso, porque lo van a rechazar. Para los niños que están en puré es más complejo porque no hay destrezas oromotoras. Entonces ahí, a nivel general, pues espesar un poco más el puré, ir cambiando poco a poco la textura de puré muy espeso, pues a lo mejor a algo chafado, patata chafado, texturas que se puedan aplastar con el tenedor. Pero ya digo que son como algo muy general y que mi recomendación por lo menos es una evaluación para determinar qué le pasa al niño, por qué no come y qué necesidad tiene el niño, si es a nivel sensorial, si es más a nivel más cognitivo, más y que el profesional sobre todo apoya a los padres, porque yo muchas veces es un poco el trabajo, el empoderar a los padres y darles la seguridad de que pueden alimentar a sus hijos, y ahí a partir de ahí es todo más fácil. Pues muchísimas gracias por contestar a estas preguntas. Y ahora sí, Alberto, creo que te va a tocar empezar a recoger. Voy recogiendo cable, ¿no? Sí, toca recoger un poquito. Toca recoger un poquito. De todas formas, vamos a dar paso a nuestros colaboradores más o menos habituales. Sí, no, me refiero por si querías dar un cierre al tema antes de entrar en lo de siempre, antes de entrar en nuestros apartados habituales. Vale, bueno, iba a utilizar un poco todo en conjunto. Decir que, bueno, darles las gracias a Elena por habernos acompañado hoy. Yo creo que ha sido una charla que hemos tratado de nuevo muchos temas diferentes en un tiempo más o menos adecuado, pero que, como siempre decimos, podríamos dedicar horas y horas de episodios únicamente a problemas de la alimentación, porque es un mundo muy complejo y lleno de flecos por todos lados, como habéis podido comprobar, y seguro que todo el mundo diría, ¡ay, ojalá hablara un poquito más del food jack! Ojalá hablara un poquito más de lo sensorial, ojalá se hable un poquito más de los picky eaters, ojalá se hable un poquito más de la nutrición. Pero me parece importante tratar el tema y creo que lo hemos hecho muy bien y muy bien acompañado. Perfecto, pues como además Elena ha decidido acompañarnos hasta el final del programa, ahora vamos a comenzar con las partes, con los apartados habituales. ¿De acuerdo, Elena? Así que vamos a utilizarte un poco como nexo para ir contándote un poquito a qué apartados nos referimos. Vale, perfecto. Muy bien. Pues tenemos uno de nuestros amigos habituales. Ya te darás cuenta, Elena, de que como has cometido el error de decirnos que sí una vez, es muy probable que te volvamos a llamar o que te volvamos a pedir algún audio o que te podamos a pedir un poquito de ayuda, porque somos tirando a abusones. Le gusta decir a Alberto que somos embaucadores, pero también un poquito abusones. Pues hay algunos amigos que ya forman parte de nuestro día a día. Y uno de ellos es Alex Escolá. No sé si lo conoces, si no te lo presentamos. No le conozco. Pues es un chico que se dedica al tema es un psicólogo, digo un chico, parece que es un psicólogo formado, con un gran currículum, que está muy especializado en el tema de las TIC, de las nuevas tecnologías, y que además siempre tiene a bien, cuando le damos con un poquito de antelación el tema, pues nos envía algún audio para contarnos un poquito de este asunto. ¿Verdad, Alberto? Hoy hablaste tú con él. He hablado con él y, bueno, era un tema un poquito difícil de llevar a las nuevas tecnologías, pero le he dicho, venga, búscate algo que seguro que hay alguna aplicación o algo así que sirva para trabajar o empezar un poco a
a poder meterle a los niños el trabajo con la alimentación mediante aplicaciones. Y como no, Alex ha dado con un par de aplicaciones que nos van a servir. Evidentemente, no se pueden llevar las aplicaciones a la boca, ni mucho menos, pero sí que nos van a ayudar a trabajar con los niños la situación de la alimentación, que los niños vayan comprendiendo un poquito más el contexto de lo que es comer todos los días. Bueno, pues vamos a ver qué nos ha traído Alex, ¿vale? Muy bien. Alex ha hecho lo que ha podido y nos ha buscado un par de aplicaciones que nos ayudan a que los niños se familiaricen con la actividad de la alimentación. Nos hablaba de una primera aplicación en la que había que darle de comer y presentarle diferentes tipos de alimentos a una familia de monstruitos. Y los monstruos iban reaccionando a cada tipo de alimento según si le gustaba o no le gustaba. Entonces el propio niño tenía que ir seleccionando en la aplicación otro tipo de alimento que sí que le gustara a este monstruito, ¿no? Y poco a poco ir consiguiendo la felicidad de haberle dado de comer al monstruito, eligiendo tú mismo los diferentes tipos de alimentos. Y como decía, no es una herramienta específica para trabajar un problema de alimentación, pero nos pueden valer perfectamente como herramienta para que los niños se vayan habituando y vayan adquiriendo este aprendizaje del que hemos hablado de desarrollar la actividad de la alimentación desde un punto de vista holístico, ¿no? Teniendo en cuenta un montón de aspectos diferentes del desarrollo, y en este caso sobre todo el emocional, el motivacional, el implicar al niño en la tarea de la alimentación, que no sea una cosa pasiva de yo te siento aquí en la trona, abre la boca y hasta que yo quiera paro. Y un poco en la línea de lo que estábamos hablando, creo que es una de las aplicaciones que más me ha gustado de las que ha comentado. Pues fantástico, porque siempre Alex consigue lo que parecía complicado, ¿no? Llevarnos a cuadrar el tema con las TIC y a conocer un poquito más del tema, profundizando con sus estrategias, y es fantástico que siempre nos aporte nuevas ideas. Y Elena, además de presentarte a Alex, me vas a permitir que te presente a alguien que es como de la familia, ¿vale? Porque, ¿cómo no? Sí, es mi mujer, ¿vale? Es verdad, mi padre decía que son como de la familia porque no tienen sangre, ¿no? Pero yo decía, pero yo con el niño sí ya compartimos. Entonces, en este sentido, Steffi tiene un blog en Facebook que se llama Calma en el Caos, y que nos trae un poquito las experiencias desde otro tema y desde otro punto de vista, ¿vale? Lo que hace siempre Steffi en estos casos es cambiar un sutil cambio de tema, ¿verdad, Alberto? Que siempre nos hace... Sí, ella nos habla de lo que... Sí, nos habla de lo que va creyendo conveniente en su momento. Muy bien, pues vamos a ver de qué nos cuenta hoy, de qué nos habla hoy Steffi. ¿Os apetece? Vale. Claro. Hola a todos, soy Steffi desde Calma en el Caos y soy mamá de Rafael, un niño de 9 años con autismo severo. ¡Ay! No os podéis ni imaginar el sueño que tengo hoy. A las 2 de la mañana se ha despertado nuestro pequeño monstruito azul, por decirlo simpáticamente, y quería cosquillas, jugar, un montón de besos. Bueno, nosotros teníamos otros planes, la verdad. Y hasta las 4 no se ha dormido, pero bueno. Y a las 7 en pie, bueno. He ido a la compra, he sacado a la perra, he ido al gym, 3 cafés por supuesto, y aquí estoy ahora con vosotros. A raíz del post anterior, donde Rafa y Alberto hablaban de lo del TEA, CEA y todo esto, pues yo quería haceros una pregunta. En vuestros comercios habituales, actividades de ocio o durante las vacaciones, ¿vosotros decís que vuestros hijos tienen autismo? ¿Avisáis? ¿Llamáis al centro de ocio o al restaurante y les avisáis de algún modo? Bueno, yo ahí lo dejo. ¡Empezamos, amigos! Ya estoy aquí. Pues yo creo que es un tema bastante interesante. Es cierto que me he encontrado con padres que sí que lo dicen a la primera como nosotros,
Porque nosotros somos partidarios, tanto Rafa como yo, de siempre avisar a cualquier sitio donde vayamos. Supermercados, algún sitio de ocio. Por ejemplo, a Rafael le gusta mucho los barcos y entonces cada vez que hacemos una actividad así, es cierto que siempre avisamos, tanto por teléfono como cuando estamos allí en persona, porque creo que nos ahorramos un montón de situaciones desagradables. Cuando era más peque, no decíamos nada, primero porque era bebé y, bueno, pasaba más inadvertido, digamos, ¿no? Pero a medida de que fue creciendo, nosotros siempre porque Rafael, pues es un niño que de repente necesita correr o saltar o gritar, grita mucho, es como su madre. Y siempre avisamos, porque tampoco queremos ni malas miradas, ni que nos llamen la atención cuando no nos tienen por qué llamar la atención. Me acuerdo, mira, el último verano de mi madre nos fuimos un fin de semana a Gerona. Se cogió mi madre un hotelazo ahí con su marido, pero de estos yo no os lo puedo llegar a describir, o sea, de película. Y dentro del restaurante, o sea, dentro del hotel habían 3 restaurantes, ¿vale? 2 estaban al lado y uno de ellos era Estrella Michelin. Y nosotros estamos en la terraza, al lado. Total que claro, y yo sabía que iba a pasar, nos vinieron a llamar la atención, porque Rafael hacía mucho ruido. Y entonces mi madre se puso, porque claro, esa situación a ella nunca la había pasado, y yo, mamá, no pasa nada, que no pasa nada. Pero se puso muy nerviosa, es cierto que lo pasó mal. Y nada, yo amablemente le dije al camarero que mi hijo tenía autismo y que lo sentía muchísimo, que entendía perfectamente que la gente que había pagado una estrella Michelin tenía que estar tranquila, pero que no era mi culpa que las terrazas estuvieran una al lado de la otra, que no podía hacer nada por ayudarle. Y muy amablemente el chico me dijo que lo entendía. Es cierto que era el chico más jovencito y el pringao de turno que le dirían, oyes, diles a estos. Así que nada, el chico se portó muy bien, me dijo que no pasaba nada y de hecho no pasó nada. Enseguida nos fuimos, eso sí, pero ya está. Pero sí que nos gusta avisar. Cualquier cosa de ocio que hacemos en verano en verano y en invierno con Rafael, siempre avisamos. Cualquier comercio también, Me acuerdo cuando era más pequeñito, cuando iba al Carrefour con él, Rafael tendía mucho a escaparse. Ahora a correr, pero antes era a escaparse y se iba porque le gustaba ir a la cafetería que había fuera y él se sentaba a que le pusieran su merienda. Y entonces me pasó ya 2 o 3 veces y yo al de la puerta cada vez que entrábamos siempre le avisaba, por favor, si le ves salir, cógele o avísame o por megafonía porque tiene autismo severo y sí, no te preocupes. La verdad es que la gente siempre ha sido un encanto con nosotros. Siempre que avisas es una maravilla de cómo reacciona la gente. Y nosotros siempre hemos optado por esta opción, ya te digo, porque creo que la ignorancia es lo peor hacia la discapacidad, es lo peor que hay. Cuando la gente no sabe, se pone muy nerviosa, te mira mal, o sea, miradas inquisidoras, bueno, no me acuerdo cómo se dice. Miradas que matan, malos rollos, murmullos, en fin, un montón de cosas que se puede evitar. En Carrefour, por ejemplo, hay una cola rápida y yo lo siento mucho porque hay gente que me mira fatal, pero ya he aprendido a lidiar con eso y no miro.
Esto es como... Yo le digo a Rafa muchas veces, digo, Cari, digo, yo cuando pasa la Guardia Civil, cuando voy con la perra o con el confinamiento, que pasaba mucho la Guardia Civil y tal, yo no miro. Y ahora no miro porque son muy desagradables. Tanto la Guardia Civil como la policía, de verdad, son muy desagradables. Entonces siempre te miran como perdonándote la vida y tal, y yo paso. Entonces yo ya no miro. Si quieren algo de mí, que me avisen y que me llamen o lo que quieran, pero ya está. Y esto es lo mismo. Pues la cola del Carrefour, yo ya no miro. Sonrío y discúlpeme que mi hijo, y esta es una cola rápida, mi hijo tiene discapacidad. Ah, vale. Pero la gente de verdad es encantadora. En cuanto lo saben, creo que te quitas un peso de encima. Tú, y se quita un peso de encima también los demás. Hay muchos niños pequeños que se quedan mirando a Rafael, pero con la boca abierta. Y a mí me da mucha... Al principio sí que me sentía un poco mal. Ahora me produce un poco de gracia, pero porque no lo hacen con maldad. Es curiosidad. Es... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se comporta así? Hay muchos padres, pues yo no tengo por qué decir nada, pero es que encima además un poco alterados y se enfadan y que miren a mi hijo y no sé qué, bueno, pues si la gente quiere lidiar con eso, cada uno es libre de hacer lo que quiera, evidentemente. Yo creo que nos ahorramos muchas cosas y aparte conciencias. Porque hay gente que te pregunta, bueno, ¿y esto? ¿Y cómo hacéis el día a día? Y no sé, ayer, por ejemplo, fuimos a la Albufera y dimos un paseo en barca y el chico fue, pero encantador, de verdad, ¿eh? Qué pasada. Dejo a Rafael pilotar el barco, bueno, una maravilla. Manobrar, creo que se llama en el barco, bueno, no sé. Y de verdad la gente es encantadora. Entonces, bueno, si sois de los que preferís no decir nada, bien. Pero si lo decís, yo creo que nos ahorramos muchas malas pasadas. Tanto para la gente de fuera como para nosotros, como enrabietarse, enfadarse y no hay por qué. Es que no hay por qué. La gente en cuanto lo sabe... Es diferente y los niños pues bueno miran con curiosidad. No sé, siempre leo muchas madres, ay, es que han mirado a mi hijo en el parque y no sé qué y no sé cuánto. A mí con niños me habrá pasado, a ver, eso las madres lo distinguimos perfectamente, ¿eh? El niño que va con maldad y el niño que va con curiosidad. A ver, niños con maldad, yo qué sé, me habrá pasado 2 veces en estos años, como mucho 3, que no me acuerdo ahora mismo. Y ya está. Es que los ves, además es que los ves de lejos. Hay un niño en la piscina de donde vamos, que madre mía, es todos los veranos, ¿eh? Y todos los veranos que le tengo que matar con la mirada. Pero bueno, creo que algún día me lo ganaré. Esto es así. Paciencia. Y nada, era un tema que quería tocar y las madres eso, que dicen, ay, es que miran a mis hijos y no sé qué, es que es normal. Si tú vas al supermercado, yo qué sé, o al parque sacando a la perra y empiezan a gritar, miras, es que es normal, es naturaleza humana, es que no sé cómo decirlo y cómo no os sintáis atacados por esas miradas. Es que no... Es curiosidad humana. Es que nosotras actuamos igual. Yo cuando voy sin Rafael, algún niño que empieza a gritar o a llorar, me sorprendo pues mirando, pero es que es curiosidad. No es... ¡Jo, qué mala madre eres! No, para nada. Incluso si, yo qué sé, es que si la viera apurada a la mujer, incluso echarle una mano, ¿no? O intentar, pero bueno. Lo dicho, yo creo que la ignorancia es lo peor que hay en esta vida. Entonces, nosotros
siempre hemos intentado vivir el autismo con naturalidad, lo más positivamente posible. Y creo que es lo mejor que hay, de verdad que sí. Amigos caóticos, la ignorancia, el desconocimiento es nuestro mayor enemigo. Las personas con discapacidad se enfrentan a diario a fuertes inequidades. Pero hay una buena noticia, que tenemos el poder de cambiarlo, hablando, informando y concienciando. Pasemos de la ignorancia a la iluminación. No dejéis ni permitáis que ninguna tormenta apague la luz ni de vuestros hijos ni de vuestra familia. Un abrazo muy fuerte a todos. Y es que nosotros somos muy avisones en ese sentido. Nos ha servido siempre mucho la experiencia, todas las cosas que nos va contando Estefi nos han ido diciendo que es mucho mejor para nosotros, porque siempre respetamos las opiniones de todos y cada uno, pero a nosotros nos ha funcionado muy bien avisar. Desde cuando era muy pequeñito y avisamos a las azafatas en un vuelo que hicimos, nos atrevimos a ir un año en Nochevieja a República Dominicana, no sé si os lo habíamos contado ya, pero un año nos comimos las uvas en la playa. Y Rafael tendría 4 o 5 años. Le avisamos a las azafatas por si acaso había algún problema y al llegar vino el capitán a darnos la enhorabuena y a decir que ojalá todos los niños que se subieran en su avión fueran como Rafael. Como Rafael. Y desde esa primera vez hasta esta última, que fue el fin de semana pasado, donde en una barquita por la Albufera el barquero decidió jugar a ver si Rafael le apetecía conducir la barca y nos estuvo guiando Rafael en una barca por la Albufera y a nosotros nos ha funcionado bien. ¿Vosotros qué opináis? ¿Sois partidarios de que la gente avise, que no avise? Yo, o sea, teniendo cero prejuicios como normalmente tengo en mi vida con todo, yo lo agradecería. Siempre que una familia me viniera y me dijera, oye, voy a venir con un niño con autismo, prepárate, ¿sabes? Como, haz lo que tú quieras, pero te aviso, ¿no? Y no entiendo muy bien, aunque lo respeto por supuesto, pero no entiendo muy bien a la gente que prefiere no decirlo. Porque sí que es verdad que aunque queramos y estemos teniendo en la cabeza la lucha o la consecución de una sociedad inclusiva y que esté preparada para incluir a todo tipo de personas con cualquier tipo de características, creo que una forma de hacer sociedad inclusiva es decirle a la persona que no sabe nada de autismo, voy a venir con una persona con autismo y probablemente pueda tener este problema y este otro. O ninguno, pero al final que sea bueno que todos lo sepamos. Uno de los ejemplos que pone Estefi cuando estuvimos en Roses el año pasado, en un barquito, al avisar con un poco de tiempo, pues reorganizaron los puestos para que el nuestro no fuera el que más gente había. No el año pasado, el anterior, porque con el COVID del año pasado fue definitivo para todos, pero el anterior y fue muy bien. Bueno, a nosotros nos ha funcionado como experiencia y lo dejamos aquí como siempre y a partir de ahí cada uno que elija lo que le apetece. Claro, por supuesto, cada uno puede tener motivos suficientes como para querer decirlo o no decirlo. No queremos aquí incitar a nadie a que diga nada que no quiera. Bueno, pues nada, pues ya nos conoces un poquito más, Elena, has conocido a gente de la familia como Alex, a gente de la familia como Estefi, y ya solo nos queda darte las gracias una y mil veces por el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias, como siempre, Alberto, por traer temas como este que nos apasionan, que han hecho que el público se entregue a hacernos ya preguntas desde antes de empezar y, como siempre, nos guardamos el comodín de volver a retomarlo porque seguro que nos hemos dejado muchas cositas, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Como decías, un tema que da para mucho y que ojalá que genere mucha información en redes sociales cuando publiquemos este episodio del podcast y que la gente participe y que lance preguntas y si vemos que hay bastante participación podemos hacer una segunda parte de este problema en la alimentación en el TEA. Fantástico, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Una semana más hemos superado la barrera de los 3.000 escuchantes y estamos muy, muy contentos y muy agradecidos a todos vosotros. Así que la semana que viene esperemos
que sea jueves, o si no, ya os avisaremos, pero sobre todo os aseguramos que la semana que viene habrá un poquito más de Mirada Azul otra vez. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hola a todos, hola de nuevo. Un placer estar aquí como siempre y hablando de un tema tan importante como la alimentación, que ya sabemos que puede generar muchas dificultades en las personas con TEA. Entonces, bueno, en el mundo de las aplicaciones y la tecnología, pues como os podéis imaginar, aplicaciones directas para trabajar en la alimentación es complicado, pero sí que os voy a dar algunos tips y algunas apps que nos pueden servir como complementos y ayudas para facilitar la alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, antes que nada, a mí me gusta siempre, cuando hay algún problema de alimentación, empezar trabajando el hacer de esta experiencia un momento agradable. Y sí que hay aplicaciones que también son divertidas y relacionadas con los alimentos, la ingesta de comida y el poder experimentar con diferentes comidas y alimentos, ¿no? Entonces, la aplicación de Toca Monsters, por ejemplo, son de toda la serie de Toca Toca. Es una aplicación muy sencilla de causa-efecto donde tienes que dar de comer a diversos monstruos y te permite cocinar, ver todos los procesos de preparación de los alimentos, porque puedes hacerlo en la sartén, puedes cortarlo con el cuchillo, puedes ponerlo en el microondas, batirlo. Y además los monstruos, pues a algunas comidas les gustan y se las comen y están muy contentos, pero otras las rechazan, ¿no? Y ahí es una oportunidad también para hablar de qué cosas le gustan, de qué cosas no, de entender las emociones relacionadas con el rechazo, el asco o el estar contento cuando una cosa nos gusta mucho, o entender que un mismo alimento a lo mejor se puede preparar de diferentes maneras. O me ha servido a mí, por ejemplo, para ver que a algunos niños, pues una cosa presentada de manera diferente, pues puede cambiar totalmente la predisposición a comerla o a no comerla, ¿no? Pues cortado y mezclado con otra cosa, pues no me lo voy a comer nunca, pero en cambio si me lo pones por separado y sin cortar y lo puedo pinchar con el tenedor, pues sí que me voy a tomar una salchicha de Frankfurt, ¿no? Por ejemplo. Entonces estas aplicaciones pues sirven como para hacer la primera aproximación, conocer un poco, ¿vale? Entonces Toca Monsters, también hay de Toca Kitchen, hay una que es la de Birthday Party, que es también, además de comer pastel, ¿no? Pues haces toda la preparación de la mesa, le pones los platos, los vasos, ahora me sirvo un poquito de zumo. Bueno, es un primer contacto con la comida, ¿no? Para ver realmente cómo se posiciona el niño delante de determinados alimentos. Luego, otro tema que nos puede servir de ayuda, ya sabéis que la anticipación es súper importante. Entonces, hay muchas aplicaciones que nos van a permitir anticipar la secuencia de acontecimientos que van a suceder, ¿no? Entonces, por ejemplo, os dejo un par de aplicaciones como Kids To Do List o la aplicación de Día a Día, que no dejan de ser agendas visuales que tú puedes configurar rápidamente con la tablet o el móvil para anticipar que van a comer un primer plato que va a ser, yo qué sé, pues de macarrones, el segundo plato va a ser pues carne rebozada y el postre va a ser pues un yogur de fresa. Además podemos utilizar fotografías reales, podemos utilizar pictogramas de Arasac, de cualquier otro, y es súper fácil editarlo, ¿no? Esto pues sí que puede ayudar a los niños a saber lo que va a haber de comida y a lo mejor pues motivarse luego porque el postre sí que les gusta y de primero a lo mejor hay brócoli que no toleran por todos los temas de sensibilidades, de rigidez, esto supongo que ya lo irán hablando, irá saliendo durante todo el podcast, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que sí que como complemento y como ayuda, la anticipación siempre va a ser una buena técnica que va a facilitar mucho que al menos puedan probar alguna cosita, ¿no? Entonces podemos ponerles en agendas visuales, como en esta de Kids To Do List, que primero vamos a comer una cosa que no nos gusta mucho, pero que solamente va a haber un trocito muy pequeño de esa cosa, y luego van a ver en la agenda visual, ¿no? Con ese apoyo visual, que luego tienen el plato que les encanta, ¿no? O a lo mejor van a ver que van a tener que tomar un trocito de jamón en dulce, pero luego ya tienen el triturado, ¿no? Si lo que les cuesta es pasar a los sólidos, pues a lo mejor, ¿no? Pequeños esfuerzos, y el hecho de anticipar que luego tienen el plato que les gusta o el postre que les encanta,
puede motivar, o que después de comer vamos a poder jugar un ratito a la tablet o hacer una cosa que les gusta. En este sentido, también hay muchas aplicaciones que son para anticipar premios o reforzadores que les pueden ir bien. Yo utilizo una que se llama Kids Award, ¿vale? Que Kids pero escrito con Z. Después ya pondréis en Conexión Autismo todos los links para que os las podáis descargar. Pero esta es una que simplemente tú haces una foto a lo que estás haciendo o al premio o a lo que quieres conseguir, ¿no? Pues imagínate que el niño realmente quiere hacer burbujas. Podemos hacer una foto a las burbujas y dividimos y decimos cuántas cosas tiene que hacer para llegar a las burbujas. Pues tiene que hacer 4 cucharadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la foto de las burbujas que hemos hecho se divide ya en un puzzle de 4 piezas y cada vez que da una cucharada apretamos y aparece y se pone una pieza. Y el niño va viendo que solo quedan 3 piezas, 2 piezas, una pieza y ya consigo las burbujas. Es una forma de motivarles para hacer una cosa que les requiere mucho esfuerzo y que a lo mejor sí que les puede ayudar mucho. Y por último, también el tema de hacer historias sociales, ¿no? Que expliquen pues las propiedades de los alimentos, por qué es importante el comer todo tipo de alimentos, o explicar un poco lo que va a suceder, cómo se va a sentir, qué puede hacer para, ¿no?, buscar estrategias que faciliten el que pueda comer algunos alimentos. Pues para eso utilizo aplicaciones como Historias Especiales, Pictelo o Book Creator, ¿vale? Que son aplicaciones para crear esas historias que pueden incorporar imágenes, textos, grabar audios. Entonces pues trabajamos. Mira, pues Juan es un chico que no le gusta nada comer este alimento, pero sabemos que este alimento pues tiene estas propiedades y nos ayuda a crecer, nos hace estar fuertes y todo. Cuando hay este alimento en el cole, pues Juan se siente súper enfadado o triste o tal, y lo que le sale es no comer nada, se marcha o lo que sea, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos pedir que nos pongan solo un poquito, podemos intentar que no esté mezclado con otros alimentos. Es decir, ir buscando alternativas y luego presentar esta historia social que se puede hacer conjuntamente con el niño, si es posible o no, pero también son estrategias que pueden ayudar mucho cuando estamos implementando todo un programa para la alimentación. Y nada, hoy os he dejado muchas aplicaciones, pero más que nada que tengáis algunas ideas de cómo pueden complementar ese programa tan global que seguro que estáis explicando, que se tienen que tener en cuenta tantas cosas, ¿no? Desde los desórdenes sensoriales hasta, bueno, todo el tema de los hábitos, los límites con los padres y el entorno, el cómo están a nivel de arousal, todo el tema de la rigidez que pueden tener, bueno, y que no es una cosa sencilla, ni mucho menos, pero bueno, que a veces las tecnologías pues nos pueden ayudar también como un complemento para facilitar el proceso. Nos vemos pronto. Hasta luego.